Ajá, vamos a iniciar con la segunda parte de fisiología cardíaca. Ya en la primera parte vimos lo que es la actividad eléctrica intrínseca del corazón, vimos cómo es la despolarización rítmica y cómo se transmite el impulso eléctrico desde los tejidos marcapasos hasta el resto del músculo cardíaco. Vimos cuáles son las particularidades del potencial de acción, tanto del tejido marcapasos como del tejido muscular, y vimos cómo se traduce eso en la contracción muscular, que como vimos tiene sus respectivas diferencias con la contracción del músculo estriado esquelético. Ahora vamos a ver, ya que vimos cómo se contrae, cómo inicia la contracción, cómo se conduce el impulso eléctrico, vamos a ver entonces cómo funciona esto como bomba. Esto aquí, este órgano es el corazón, ya todos lo vimos en anatomía, no vamos a hacer un repaso de fisiología, de anatomía cardíaca. Nada más destacar que realmente no es una sola bomba, sino que son dos bombas unidas en serie. Una bomba derecha, es decir, compuesta por el cebador, que en este caso es la aurícula derecha, más la bomba como tal, que es el ventrículo derecho, y que bombea en sangre la circulación menor vía la arteria pulmonar. Y esta bomba, que es la primera bomba, está conectada en serie con la siguiente bomba, que es las cavidades izquierdas. La aurícula izquierda como cebador del ventrículo izquierdo, que es la bomba como tal, que bombea toda la sangre que llega al corazón por unidad de tiempo hacia el sistema arterial, vía la aorta. Y de esta manera es el que tiene la responsabilidad de cumplir todas las demandas metabólicas de todos los tejidos del organismo. Nada más y nada menos, pues. Entonces, como son dos bombas por separado, usualmente el ciclo cardíaco se estudia en dos bombas por separado. Sin embargo, los libros de fisiología se enfocan en la descripción del ciclo cardíaco izquierdo, que se parece mucho al ciclo cardíaco derecho, con sus respectivas diferencias en cuanto a presiones. Como pueden ver acá, aquí hay un montón de imágenes que son un poco engorrosas, que pertenecen al Guyton. Yo no soy muy fan del Guyton, pero eh, el Guyton tiene buen capítulo de cardio, más que todo de mecánica cardíaca. Así que bueno, empecemos. Como sabemos, la sangre llega al corazón por las dos venas cavas, la superior y la inferior, que desembocan en la aurícula derecha. La aurícula derecha, en respuesta a la despolarización generada por el nodo sinoauricular que está eh, ubicado en la desembocadura de la vena cava superior, se contrae, hace que el resto de la sangre que no fluyó de manera pasiva llegue al ventrículo derecho, el cual, después de un retraso de algunos milisegundos, se vuelve a contraer, o sea, se contrae el ventrículo derecho, en respuesta al mismo estímulo eléctrico generado aquí en el nodo sinoauricular, que fue corriendo de manera paulatina y progresiva, para bombear la sangre que corresponde al gasto cardíaco derecho al sistema pulmonar. Luego de que la sangre es oxigenada en los pulmones, regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y el proceso es el mismo en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se contrae en respuesta al estímulo generado por el nodo sinoauricular aquí en la desembocadura de la vena cava. Hace que el resto del contenido que no fluyó de manera pasiva fluya de golpe a el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo, después de un retraso de unos milisegundos, se contrae con mucha más fuerza que el ventrículo derecho, porque tiene mucha más masa muscular y aparte tiene que vencer unas fuerzas superiores, como ya veremos, eso se llama postcarga, envía el contenido sistólico a el sistema arterial. Luego, la sangre nutre los tejidos, irriga lo que tenga que irrigar y se regresa por las venas hasta llegar a la vena cava superior o inferior. Esa es la descripción de la circulación. Y esa es la descripción de cómo este órgano funciona realmente como dos bombas por separado que están conectadas en serie y que están separadas por un buen trecho vascular. Todos estos fenómenos de contracción, de relajación, de estímulos eléctricos, etcétera, eh, tienen una expresión distintiva en presiones.
Es decir, todos estos cambios van a inducir también cambios hemodinámicos adentro del corazón que se traducen en cambios o de volumen o de presión. Y en base a esos cambios de volúmenes y de presiones en las distintas cavidades, se ha logrado describir con fases, o sea, con subfases de las tradicionales sístole y diástole, el ciclo cardíaco, que es lo que veremos a continuación. Entonces, para recapitular, son dos bombas por separado, cada una se contrae de manera independiente, bombean la sangre del sistema arterial, ya sea pulmonar o sistémico, y la sangre regresa. Y eso se traduce en cambios hemodinámicos de presión y volumen. La sístole, como bien sabemos, corresponde a la contracción ventricular. Y es decir, dentro de la sístole se incluyen los periodos de eyección, es decir, los periodos de tiempo durante los cuales se está expulsando la sangre. Pero esto no es lo único que pasa durante la sístole. La sístole también tiene otros periodos, otras subfases que no corresponden a la eyección. Sin embargo, corresponden de manera global al periodo de contracción. Ya eso lo veremos a continuación. Y la diástole, que es lo contrario, es el periodo de relajación muscular de los ventrículos, también tiene sus subfases, no nada más las subfases de llenado, sino que tiene otras subfases que se van a caracterizar por curvas de presión y volumen distintivas en cada una. Por eso es que la gente piensa que el ciclo cardíaco es una cosa muy compleja, porque está llena de subfases y cada subfase tiene su determinada presión, su determinado volumen. Pero ya a continuación describiremos estas imágenes y nos daremos cuenta de que realmente es algo muy sencillo y es algo muy intuitivo y muy lógico. Okay. Primero veamos esta imagen. En el Guyton primero ponen esta y después describen esta. Pero bueno, vamos a empezar por esta. Esto que está acá es el proceso de sístole y diástole. ¿Okay? Empecemos acá, en la A. La A corresponde a el inicio del periodo de llenado, es decir, cuando se abre la válvula mitral. Estamos enfocados en el ventrículo izquierdo en este momento, sin embargo, esto también, no en cuanto a valores, sino en cuanto a curvas, aplica al ventrículo derecho. La válvula mitral se abre, lo cual permite pasar una gran cantidad de sangre que proviene de las arterias, de las venas pulmonares, perdón, y de la aurícula izquierda. Se abre la válvula mitral, entra una gran cantidad de volumen, sin embargo, la presión no aumenta mucho, porque el ventrículo izquierdo tiene una cavidad lo suficientemente grande como para que quepa una cierta cantidad de contenido por unidad de tiempo en este caso. Entonces, empieza el periodo de llenado, aquí vemos cómo van aumentando los mililitros. Sin embargo, vemos cómo no hay un aumento claro de la presión. Sin embargo, llegamos a este punto alrededor de los 110 mililitros, en el cual hay un aumento brusco, pero a la vez corto, de la presión. Y esto se debe a la contracción auricular. Fíjense entonces cuán poco contribuye la contracción auricular al llenado ventricular. Fíjense que la mayoría, la aplastante mayoría de el volumen de llenado está dado solamente por el escurrimiento de la sangre que proviene de las venas pulmonares, previos a la contracción auricular. La contracción auricular nada más sirve para meter el remanente de líquido, el remanente de sangre en este caso, y aumentar la presión de modo que los ventrículos se distiendan un poco. Eso es lo que se conoce como distensión pasiva. Luego viene un periodo de contracción. Aquí empieza a contraerse el ventrículo izquierdo. Cuando empieza a contraerse casi de inmediato, las válvulas mitrales se cierran, la válvula mitral se cierra. Al cerrarse la válvula mitral por un gradiente de concentración que ahora favorece la salida de sangre de la aurícula, del ventrículo a la aurícula, perdón, lo cual induce el cierre de las válvulas, de la válvula mitral, y empieza a aumentar la presión, porque empieza a disminuir
el volumen de la cavidad por la contracción. Sin embargo, no disminuye de manera, o sea, de manera equivalente la cantidad de volumen. Y eso induce un aumento rápido de la presión. Fíjense cómo va aumentando la presión sin variación en el volumen. Fíjense cómo se mantiene lineal en cuanto al volumen. Hasta que llega un punto en el que esa presión intraventricular producida y aumentada por la contracción isovolumétrica es suficiente para contrarrestar la presión ejercida por la sangre que está en la arteria aorta, lo que induce una apertura de la válvula aórtica. Cuando se induce la apertura de la válvula aórtica, empieza lo que se conoce como periodo de eyección, que es el periodo de la contracción en el cual la sangre está saliendo disparada del ventrículo izquierdo. Fíjense cómo va realmente disminuyendo el volumen, fíjense cómo va disminuyendo poco a poco el volumen, la presión va aumentando porque aumenta la contracción y llega un punto en el que esa carencia de volumen generada por toda esta eyección, que ya llegamos otra vez a 50 mililitros, no es lo suficiente para mantener este pico de presión y la presión empieza a decaer. Cuando la presión empieza a decaer, llega un punto en el que la presión de la sangre en la arteria aorta es mayor a la presión de la sangre en el ventrículo izquierdo y por ende la válvula aórtica se cierra. Cuando se cierra la válvula aórtica, esto coincide con el inicio del periodo de relajación. Y pasa exactamente lo mismo. El ventrículo se empieza a relajar. Sin embargo, esta presión que sigue relativamente elevada es lo suficiente como para mantener una válvula mitral cerrada. Sin embargo, se está empezando a relajar. Esto hace que de nuevo no cambie el volumen porque no hay una entrada ni salida de líquido. Sin embargo, está decayendo con bastante rapidez la presión intraventricular porque se está relajando las paredes en contraste con una falta de llenado. Hasta que llega un punto en el que esa presión es lo suficientemente baja como para que se abra la válvula mitral, que permitirá el escurrimiento de la sangre de las arterias pulmonares a la aurícula izquierda y por escurrimiento al ventrículo izquierdo. Esto es la variación volumen-presión del proceso cardíaco, del proceso de sístole y el proceso de diástole. Estas dos fases corresponden al periodo de sístole, que es el periodo de contracción, que tiene un periodo de eyección y tiene un periodo de contracción isovolumétrica, y que también tiene su periodo de eyección rápida, eyección lenta, etcétera, como ya veremos. Y estos dos procesos, estas dos curvas representan el periodo de diástole, periodo en el que se está relajando el músculo ventricular y están disminuyendo las presiones para propiciar el nuevo llenado y el reinicio del ciclo. ¿Alguna duda hasta ahora? No. Recuerden que no puedo escucharlos porque no tengo micrófono. Entonces, si tienen alguna duda, escriban por el chat, por favor. Ok. Ok, voy a desconectar el micrófono para poder escucharte. Ajá, te escucho. Tu Ah, pregunta es, ¿por qué se menciona que la aurícula es un cebador para el ventrículo? Porque contribuye al llenado ventricular y aparte induce un aumento de presión que lleva a la consecuencia de la distensión miocárdica. Y esa distensión miocárdica es importante para el alineamiento de las estructuras sarcoméricas y por ende una mayor eficiencia en la contracción. Ok, gracias. Perfecto. ¿No hay otra duda? Voy a volver a conectar el micrófono. listo. Es que no sé cómo hacer para poder escuchar mientras está conectado esto. Ok. Ya de esta manera vimos cómo son las curvas de presión y volumen en el ventrículo izquierdo durante
los periodos de sístole y diástole. Ya que vimos eso, vamos a saltar ahora a este diagrama que a los profesores de fisiología les encanta llevar, les encanta preguntar. O sea, es una pregunta clara que les van a hacer siempre, que les van a poner este cuadrito en el examen y les van a tapar estos nombres y les van a preguntar qué corresponde a cada flecha. Eso es algo innegable. Eso lo hace Begoña, eso lo hace el doctor Estrada. Así que esto hay que aprendérselo. Pero no hay que aprendérselo de memoria, como ellos quieren, hay que aprendérselo de manera lógica y razonada. Entonces, primero, veamos eh, de qué está compuesta la escala, de qué está compuesta esa imagen. Esta imagen tiene un gráfico de volumen y un gráfico de presión. Son dos gráficos combinados. Un gráfico de volumen y un gráfico de presión. Además, tiene un trazo electrocardiográfico y un trazo fonocardiográfico. Por si alguno de ustedes tiene como 85 años, puede usar alguna vez un fonocardiógrafo y ver de qué se trata. Aunque bueno, esto también es importante porque explica la generación de los ruidos cardíacos en el estetoscopio. Entonces, no tomen tan literal mi chiste. Aquí arriba muestra una curva de cómo es la variación de volumen en el ventrículo, cuyos valores coinciden con estas variaciones de volumen. Y tiene también una curva de presión que coincide con estos cambios de presión, nada más que están estirados. Vamos a empezar con esta línea roja. Esta línea roja corresponde a las presiones en el ventrículo. Esta línea roja que está acá. Déjame poner esto acá y usar el pointer porque creo que es necesario. Ok, empezamos acá con la final de un periodo de diástole. ¿Ok? Vemos cómo la presión se mantiene estable hasta que llega un punto en el que salta la presión de manera abrupta. Y eso corresponde a este aumento de la presión, que es la contracción auricular. Después de la contracción auricular, que se expresa en el ventrículo como un aumento de la presión intraventricular, empieza el periodo de sístole. Empieza a contraerse el ventrículo. Fíjense cómo aumenta la presión de manera abrupta. Fíjense acá cómo el volumen se mantiene, no ha disminuido ni aumentado. Entonces, este espacio que está acá corresponde a la contracción isovolumétrica. Es decir, una contracción en la que el volumen se mantiene igual, se mantiene invariable. Luego, cuando la presión alcanza alrededor de los 80 milímetros de mercurio, que casualmente corresponde a la presión diastólica normal en un paciente adulto, se abre la válvula aórtica, porque las válvulas se abren a favor de un gradiente de presión. O sea, se abren y se cierran, se mueven a favor de un gradiente de presión. La válvula aórtica se abre porque la presión en el ventrículo excede la presión en la aorta. Fíjense cómo la presión en la aorta, que está representada por esta línea puntillada, se cruza en este punto con la presión ventricular, se abre la válvula aórtica y empieza el periodo de eyección. Fíjense cómo la presión sigue aumentando, como hasta acá llega el periodo de eyección rápida, aquí empieza la eyección lenta, y fíjense cómo va llegando a una meseta en la presión. Sin embargo, fíjense cómo el volumen sigue disminuyendo, y disminuye de manera completa hasta que se alcanza el cierre de la válvula aórtica. Esto es lo que se conoce como periodo de eyección. Hay una
curva importante en la presión. Primero aumenta por la contracción ventricular y luego disminuye por la ausencia de líquido, de sangre en este caso, en el ventrículo por la misma eyección. Aquí vemos esa misma disminución del volumen, está representada por una curva azul descendente que corresponde al volumen ventricular. Luego, cuando la presión vuelve a llegar como a los 80 milímetros de mercurio adentro del ventrículo, se vuelve a cerrar la válvula aórtica. Fíjense cómo la presión en la válvula aórtica no disminuye de igual manera que la presión en el ventrículo, sino que tiene un pico acá. Esto se debe a que la aorta se distendió durante el aumento abrupto de la presión y ahorita que disminuyó la presión en el ventrículo se está contrayendo la aorta. Y eso es lo que mantiene los 80 milímetros de mercurio de presión diastólica, lo que se conoce como efecto de Wind-Kessel. Efecto de Wind-Kessel, que no es nada más que la contracción de la aorta. La retracción, realmente no se contrae, se retrae, porque es una arteria muy elástica. Y corresponde al mantenimiento de la presión diastólica y es lo que contribuye a que el flujo sanguíneo sea un flujo sanguíneo continuo en vez de pulsátil. Luego inicia aquí en este momento coincide en que inicia el período de relajación. Todo esto está coordinado de una manera minuciosa por los impulsos eléctricos y por sus retrasos respectivos en cada segmento del aparato de conducción. Justo cuando se está terminando el periodo de eyección, que se cerraron las válvulas aórticas, coincide el periodo de inicio de la relajación, que se conoce como diástole. La diástole se compone de esta fase en la cual disminuye mucho la presión porque se está relajando el músculo, sin embargo, no hay un aumento de volumen. Fíjense cómo el volumen se mantiene estable. Y esto es porque la presión sigue siendo mayor que la presión auricular y por ende no se han abierto las válvulas auriculoventriculares. Esto se conoce como relajación isovolumétrica. Iso de igual, volumétrica de volumen. Es una relajación en la que el volumen se mantiene invariable. Luego, cuando la presión decae por debajo de la presión auricular, fíjense cómo aquí la presión auricular está delimitada, está denotada por esta línea puntillada. Bueno, dice esto que se va a acabar en 10 minutos la presentación, pero abriré una clase nueva y les pasaré el link para que podamos terminar. Ok, entonces ya cuando la presión ventricular decae por debajo de la presión auricular, se abren las válvulas auriculoventriculares, porque estas se abren como todas las válvulas a favor de un gradiente de presiones, y empieza el llenado, que es un llenado isobárico, es decir, que no aumenta la presión casi durante todo el periodo de llenado, pero sí aumenta mucho el volumen, hasta que llega a este punto, que es la contracción auricular, que es el punto en el que empezamos, y se reinicia el ciclo. Eso es lo que se conoce como ciclo cardíaco. ¿Hay alguna duda? Es un tema complejo, yo sé que es complejo. ¿Ninguna duda? Escriban por el chat si no hay ninguna duda. Va, perfecto. Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta sesión. La voy a cerrar para que no se nos corte a mitad de otra explicación y voy a volver a abrir otra. Entonces, a continuación les paso el link de la siguiente.